papá y como mamá. Una experiencia tuya, Espíritu Santo, de un bautismo de fuego que me haga nacer de nuevo. Te lo suplico en este momento. Lo reafirmo interiormente en mi corazón. Lo creo. Sé que me lo quieres dar más de lo que yo lo deseo. Te pido ahora mismo, Santo Espíritu, dame hambre, sed, anhelo, deseo ferviente, desesperación por ese encuentro. Amén, amén y amén. Bajen la mano. Ahora bien, cuando tú tienes el encuentro, lo que sigue es ser discípulo. ¿Qué sigue? Es decir, ser un enamorado de Jesús, sentarte a los pies de Jesús. Amén. Y entonces caminar con Él, seguir a Él, eso es discípulo. ¿Sí? Y después te conviertes automáticamente en un evangelizador. San Francisco de Asís le decía a sus hermanos, San Francisco de Asís le decía: hey, prediquen todo el tiempo, y si es muy necesario también hablen. ¿Entendieron? Prediquen todo el tiempo, y si ya es muy necesario también, ¿qué? O sea que uno puede, ¿sí? En palabras de un beato, Charles de Foucault, dice: gritar el evangelio con la propia existencia. A ver, dígalo. Gritar el evangelio con la propia existencia. Gritar el evangelio con la propia existencia. Con la propia vida. La gente se da cuenta que soy cristiano. La gente se da cuenta del amor que tengo al Santísimo. La gente se da cuenta del amor que tengo a la Sagrada Palabra. La gente se da cuenta del amor que tengo a mis hermanos, especialmente a los de la casa y luego a los vecinos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Discípulo y luego evangelizador. Amén. Y luego servidor. Fíjense el caminito. Hay unos que somos servidores ya y ni siquiera somos discípulos, y ni siquiera somos evangelizadores. Amén. Nos brincamos la primaria y la secundaria, andamos allá en la universidad. No, ni prepa. Amén. Antes, yo solamente hay tiempo para leértela. Ya no puedo explicarla, pero son citas bíblicas o del depósito de la tradición apostólica, de la tradición de la iglesia. Te voy a decir rapidísimo. Antes de ser discípulo, un ciego llamado Bartimeo fue sanado. Sí, rápido para que la palabra caiga en ti. Marcos capítulo 10, escúchala muy bien. Estoy rapidísimo porque no quiero que perdamos el camión. Marcos 10 dice 46. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que estaba pasando, se puso a gritar: ¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí! Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamen al ciego. Entonces llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, el maestro te llama. Ánimo, levántate, el maestro te llama. Y arrojando el manto que tenía, de un salto vino ante Jesús. ¿Ante quién vino? Ante Jesús. Encuentro el personaje con Jesús. Ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Hoy Jesús te dice a ti: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Rabuní, que quiere decir maestro. No le dijo Salvador mío, todavía no era su Salvador. No le dijo Señor mío, todavía el Señor Jesús no mandaba en su vida, no era el dueño. Le dijo Rabuní, le estaba enseñando algo. Amén. Maestro, todavía no Salvador. Que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. En palabras de San Marcos es discípulo. Se convirtió en un discípulo. Encuentro personal, discípulo. Fíjense que antes de ese discipulado hubo una sanación. El ciego Bartimeo se convirtió en un discípulo. Antes era ciego, ahora ya ve, y ahora todo el mundo lo puede ver, que ve,
y sin hablar, él puede darse cuenta que es un testimonio vivo del amor de Dios. Amén. Amén. Paso a lo siguiente. Número 2. Son 3 nomás. ¿Sí? Número 2. Acabamos de presenciar la pasión y yo quiero que se fijen en un detalle. ¿Sí? Juan 19, 31 al 35. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado que seguía era muy solemne, rogaron a Pilato que le quebraran las piernas y le retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, San Juan, y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Amén. Amén. Les estoy hablando del depósito de la tradición de la iglesia, algo riquísimo. Cuando ustedes llegan a ir al Vaticano, en la plaza de San Pedro, ¿sí?, dentro de la basílica, ¿sí?, hay una estatua a un soldado romano. Está con su espada. Ese soldado romano, ¿sí?, fue el que le hizo una herida en el costado a Jesús y salió sangre y agua, símbolo de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía. Amén. Le roció la sangre y el agua de Cristo, el agua viva del Espíritu, la sangre de Cristo le roció. Tuvo un encuentro personal con Jesús ahí en la cruz. Amén. Y se convirtió en un gran evangelizador. Un gran evangelizador. Su evangelización provocó masivas conversiones y después los convertidos se volvieron en mártires en el Circo Máximo Romano y murieron por Cristo mucho, pero gracias a su evangelización, habiendo experienciado un encuentro personal con Jesús, visto a Jesús dar la vida por amor y siendo rociado por la sangre y el agua del costado de Jesús, él se llama San Longino. ¿Cómo se llama? San Longino, un gran evangelizador de la iglesia, que a los pies de la cruz le hizo una herida en el costado, fue rociado por sangre preciosa, poderosa, que lava, que limpia, que libera. Amén. Y por agua viva que da un nuevo nacimiento, y se convirtió en San Longino. ¿Se fijaron? Antes de convertirse en un evangelizador, hubo una salvación, una liberación, una sanación por la sangre y por el agua de Jesús. Amén. Finalmente, algo precioso que provocó que su familia se hiciera servidora, y es especial un elegido de este señor se hiciera un servidor muy cercano de San Pablo y sirviera en las comunidades a las que Pablo iba fundando. Estoy hablando por lo pronto de un señor llamado Simón. Era de Cirene. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, ¿sí?, fíjense lo importante de sanar uno como papá, de sanar uno como mamá, de sanar uno como primogénito, como el primero que viene a la familia y luego ya los demás, etcétera. Escuchen esto. Obligaron a uno que pasaba, era Simón de Cirene. Dice que lo obligaron. ¿Cómo dice? Lo obligaron, o sea, no estaba voluntario, era a fuerzas. Lo obligaron. Y volvía del campo, de la chamba, del negocio. El padre de Alejandro y de Rufo. ¿Era papá de quién? De Alejandro y de Rufo. Era padre de familia. Y lo obligaron a ayudarle a Jesús con la cruz, ¿ok? Y entonces, a que llevara la cruz, le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Lo llevaron al lugar de muerte, a la muerte, no de él, sino de Jesús. Pero algo tenía que morir en él. De hecho, el antiguo Simón
va a ser muerto. Va a morir el hombre viejo llamado Simón de Cirene y van a ser un nuevo Simón. Alfonso, ¿cómo lo sabes? Por la misma Sagrada Escritura y por la doctrina de la iglesia. ¿Cómo? Escuchen atención. Este es el padre de Alejandro y Rufo, es padre de familia. ¿Qué pasó? Hicieron que tuviera un encuentro personal con Jesús. Lo hicieron que tuviera un encuentro personal a fuerzas. Hicieron que se encontrara con Jesús cara a cara. Imagínate el momento. Imagínate, no era cristiano, no era judío, o quizá judío sí, pero no cristiano. Lo obligaron a que llevara su cruz al lugar de la muerte, al Calvario. Tenemos necesidad de morir. Algo tiene que morir en nosotros para resucitar. No podemos querer el domingo de resurrección y no el Viernes Santo. En contacto con la sangre de Jesús, cuando lo abrazó a Jesús cargando al mismo tiempo la cruz, esa sangre lo impregnó, lo lavó, lo limpió, lo salvó, lo convirtió en una nueva persona. Pero vean lo hermoso que aparece aquí, finalmente, en la misma palabra. Escuchen. Ya no explico lo demás, solo te leo esto. Última cita bíblica. Romanos 16:13. San Pablo está saludando a la comunidad de Roma, a los hermanos de Roma, y lo dice. 16:13. Saludos a Rufo, escogido del Señor. ¿A quién? A Rufo. Los historiadores dicen que es el mismo Rufo, hijo de Simón, hermano de Alejandro. Amén. Dice, saludos ¿a quién? A Rufo, escogido del Señor, y a su madre, dice San Pablo, que lo es también mía. O sea que antes las comunidades, la iglesia se reunía en casas. ¿En qué casa creen que se reunía? Una de esas tantas casas, ¿cuál era? La de Simón y doña Simona, ¿no? La de los papás de Alejandro y Rufo, de tal manera que Rufo se convierte en un, diga, servidor. ¿En un qué? Servidor. Un colaborador de Pablo. Está saludando a sus colaboradores, y dentro de los colaboradores va Rufo. Gracias a quién conocieron a Jesús. A su papá Simón de Cirene. ¿Cómo lo conoció? A fuercitas. Lo obligaron a ir a un retiro y ahí está, ¿no? Se encontró cara a cara con Jesús, se lavó con la sangre. Amén. Y a la mamá de Alejandro y Rufo, ¿cómo le dice Pablo? Le dice que es como mi madre. O sea, imagínate la cercanía, la intimidad. Se convirtieron en servidores. Pero antes tiene que haber una sanación. Amén. Ahí sí. Acuérdate la suegra de Pedro. No se puso a servir sin antes haber sanado. Primero sanó y luego sirvió. Amén. Termino con eso. Vamos a seguir.